Recuerdo como si fuera la primera vez, porque lo he tenido muy en mi mente y en mi corazón, cuando les hablé de los tiempos postreros que estamos viviendo. El cumplimiento de la profecía, y observábamos también el por qué Dios nos ha dejado, nos ha permitido, nos ha colocado a vivir justo en estos tiempos tan difíciles, tan duros, tan difíciles de vivir, casi imposible vivirlos. Luego hablamos de la necesidad de ser fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, donde aprendimos que cuando habla del poder de su fuerza está refiriéndose a la persona del Espíritu Santo. Y terminamos esa enseñanza hablando de la armadura, toda la armadura de Dios, y que hoy iniciaríamos la primera parte de esa armadura, que tiene que ver con la verdad. Y a mí me gustaría pedirles el favor de estar prestos, que nadie ni nada les interrumpa para prestar su atención, porque es un tema de demasiada importancia para la vida de un hijo de Dios, de una hija de Dios. Pueden abrir sus Biblias en Efesios capítulo 6 y vamos a leer la primera parte del versículo 14. Les dije que necesitamos tener toda la armadura, no solo una parte de la armadura. Esta armadura, la del soldado militar, el militar romano, la del soldado romano, estaba compuesta, según la descripción que se hace allí, de 6 partes. Pero para el Hijo de Dios, para el cristiano, tiene 7 partes. Y vamos a hablar de esas 7 partes. Y hoy vamos a tocar la primera, que tiene que ver, como dije ya, con la verdad. Dice en la Reina Valera del 60, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. La versión castellano antiguo dice, permaneced firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. Y la palabra de Dios dice, permanezcan de pie, ceñidos con el cinturón de la verdad. La vasta mayoría de los que estamos aquí presentes, de los que nos ven por la televisión, nos escuchan por la radio, incluyendo pastores y líderes y todo, siempre tenemos una tendencia a mentir y no andar en la verdad. Esa es la preocupación que he venido teniendo con mi vida personal y también la tengo con la vida de ustedes, como su pastor, como su guía espiritual. Y no me gustaría que esta vez esta enseñanza se convierta en una más, en un sermón más, sino que cada uno de ustedes pueda valorar, apreciar y asumir con responsabilidad la directriz que la palabra de Dios señala para tu vida y para mi vida. Espero que así sea. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. La filosofía dice que la verdad es subjetiva u objetiva, pero también dice que es relativa o absoluta, y muy poco le dan credibilidad a lo absoluto de la verdad. Eso nos muestra que en definitiva no hay una definición acerca de la verdad.
Y eso no es desde ahora, eso desde los tiempos idos. Por ejemplo, Poncio Pilato le dijo a Jesús, ¿y qué es la verdad? Averiguando en la enciclopedia virtual Wikipedia, dice lo siguiente: el significado de la palabra verdad abarca desde la honestidad, la buena fe y la sinceridad humana en general, hasta el acuerdo de los conceptos de las cosas, los hechos o la actualidad en particular. Como ven, no hay nada definitivo, porque aun cuando dice que abarca desde la honestidad, la buena fe y la sinceridad humana en general, está libre para ser interpretada según el concepto de las cosas, los hechos o la realidad en particular. Y nos quedamos en las mismas, que es la verdad. De acuerdo con la Biblia, la verdad es absoluta. ¿Y saben por qué la verdad es absoluta? Porque la verdad es Dios. Y porque la verdad absoluta depende de Dios. Se origina en Dios y hace parte de los atributos de Dios, de la esencia misma de Dios. Dios es verdad y es el Padre de la verdad. El Señor Jesucristo, que es Dios, dijo de sí mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y más adelante dijo, refiriéndose precisamente a Él, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y a renglón seguido dice, así que si el Hijo os hace libres, seréis verdaderamente libres. ¿A quién se refiere? A Él, como la verdad. Conoceréis la verdad y seréis libres. Dios es la verdad. El Señor Jesucristo se ha presentado a sí mismo como la verdad. En este texto que estamos estudiando, es importante observar que habla de la verdad absoluta. Y es también importante tener en cuenta que esta verdad absoluta viene de Dios y es además la primera de las 7 armas que hacen parte de la armadura de Dios. La verdad entonces es de naturaleza divina. En contraste con la verdad absoluta está la mentira. La mentira proviene de Satanás, no proviene de Dios, proviene de Satanás. Quiere decir que es la mentira de naturaleza satánica. De la manera como la verdad es de naturaleza divina, porque viene de Dios, porque es Dios, la mentira, en cambio, es de naturaleza satánica, porque viene de Satanás. Él es el padre de la mentira. De manera que, amados, para poder vencer a Satanás y a sus demonios, como dice Efesios capítulo 6, versículo 12, que estudiamos el domingo pasado, para poder nosotros ser vencedores sobre eso, no podemos vencerle con sus propias armas. Las armas de Satanás son poderosas. Para poderlo vencer se necesitan armas más poderosas, armas absolutas. Y la verdad está por encima de la mentira. De manera que yo no puedo derrotar a Satanás, no puedo hacerle frente a su gobierno, a su influencia, a su poder, hablando mentira, porque esa es una arma de él.
para poderlo derrotar, a él y a sus demonios, a todas sus manifestaciones, a todas sus obras, yo necesito derrotarlo con la verdad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, la verdad debe ser parte activa, permanente, constante, vital en la vida de cada hijo de Dios y de cada hija de Dios. Porque aquí hay algo muy serio que quiero decirles. Si yo soy hijo de Dios, y en efecto yo lo soy, tú también, ¿verdad? Yo tengo la naturaleza de Dios, y tú también. Y si Dios es verdad, y la naturaleza de Él que es verdad está en mí, yo estoy en la verdad, para vivir conforme la verdad y para hablar verdad, siempre, constantemente, en todo momento. Pero, si yo siendo hijo de Dios, frecuentemente hablo mentira, y estoy en la mentira, en el engaño, entonces estoy hablando de algo que pertenece a Satanás. Y mi vida se está ensuciando con la presencia y la influencia satánica. ¿No les parece demasiado serio eso, señores? La mayoría de los creyentes no le prestamos atención a eso y por eso incurrimos en las mentiras constantemente. Así como el Padre es la verdad porque es Dios, el Señor Jesucristo es la verdad porque es Dios, el Espíritu Santo también es la verdad. La Biblia dice, lo llama el Espíritu de verdad, que precisamente ha venido sobre los hijos de Dios para guiarlos a toda la verdad conforme la verdad. Esto es muy serio, ¿por qué? Porque toda la obra poderosa de Dios ha sido hecha a mi favor y ha sido puesta en mis manos. Y yo tengo la responsabilidad de usarla y de vivir de conformidad con lo que Dios ha hecho en mi vida. Dios el Padre, que es la verdad, ha manifestado a su Hijo, que es la verdad, y para que yo pueda estar en la verdad y disfrutar la verdad y la naturaleza de Él, Él me ha convertido en un templo suyo, un templo viviente, donde el Espíritu de verdad está en mí para formarme en la verdad, pero también para guiarme a toda la verdad. Si yo sigo ignorando esto o simplemente conociéndolo como una teoría, pero no lo hago vivenciar, no lo hago mío, no me apropio de ello, estoy menospreciando lo que Dios me ha dado. Estoy teniendo en poco lo que Dios me ha entregado en mis manos. Y por eso las fuerzas del mal vienen sobre mí y yo soy incapaz de vencer. Por eso los pecados, por eso las derrotas, por eso todas esas cosas que acontecen diariamente como resultado de no ser y de no vivir como lo que somos en Cristo Jesús. Dígame si es serio o no es, pero a la vez es una bendición enorme, incomparable, que Dios nos haya hecho así. La Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, requiere de los hijos de Dios que siempre hablemos la verdad. Y esto es tan serio y tan fuerte que el Señor Jesucristo un día fue muy contundente, enfático, cuando dijo que vuestro sí sea sí y vuestro no, no, porque lo que es más de esto del mal procede.
¿Cuántos creen que el Señor Jesucristo es Señor? Que es Salvador, que es nuestro Dios, nuestro Maestro, y que quiere guiarnos por la verdad. Él ha dado esta directriz para mi vida y para la tuya. Que vuestro sí sea sí y vuestro no, no. Porque lo que es más de esto no procede de Dios, sino del mal. Yo le doy gracias a Dios porque Él me ha tratado fuerte con esta palabra, porque Él tiene tanto amor y tanta ternura y tanto cariño para mí y para ti, que nos habla de esta manera. ¿No les parece precioso eso? Que Dios nos hable así. Les dije ya que hablando de la armadura, la primera arma de esta armadura, representada en el cinturón, y que a la vez se representa la verdad, porque la armadura es material, es física, la armadura que utilizaba el soldado romano. Pablo utiliza eso como una ilustración para hablar de algo espiritual. Así que todo lo que estamos estudiando ahora es de carácter espiritual. Pero de la manera como el cinturón era usado para asegurar toda la armadura, cuando ya el soldado se había colocado toda la armadura, todo el armazón, entonces se colocaba de último el cinturón para asegurarla. De esa manera, ¿qué está enseñando la palabra? Que toda la armadura de Dios está basada en la verdad y es la que asegura que toda la armadura funcione como debe funcionar. Por eso se presenta como la primera parte de la armadura de Dios, la verdad. Y mis amados, no es como algunos dicen, que con una simple ceremonia yo me he visto la armadura de Dios y ya estoy vestido. Aquí no se trata de una ceremonia, aquí se trata de algo espiritual y de ser lo que debemos ser y hacer lo que debemos hacer de acuerdo con la verdad. David, el salmista, en el Salmo 32, versículo 2, dice lo siguiente, escuchen bien. Salmo 32, verso 2. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no atribuye iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Dónde se ubica el engaño o la verdad? ¿Dónde? En todo nuestro ser, en lo interior, porque es espiritual. Y en cuyo espíritu no hay engaño. Bienaventurado el hombre en cuyo espíritu no hay engaño. Así que la posibilidad de el engaño o de la verdad, ¿dónde reside? ¿En lo exterior o en lo interior del ser humano? ¿Es físico o es espiritual? Es espiritual, porque viene de Dios. Dios es espíritu y es de la naturaleza de Dios. El mismo David, en el Salmo 51, búsquenlo por favor, Salmo 51, versículo 6, dice, en una oración de arrepentimiento y de entrega de David al Señor, tiene un reconocimiento y lo confiesa de esta manera: he aquí, tú quieres la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Lo leyeron? He aquí, tú quieres, tú amas la verdad. ¿Dónde? ¿Qué es lo que ama Dios? Ayúdeme, ¿qué es lo que ama Dios?
¿Qué cosa? La verdad, ¿dónde? En lo íntimo de nuestro ser. ¿Quién conoce lo íntimo de nuestro ser? Yo puedo estar acostado con mi esposa y ella no tiene ningún conocimiento de lo íntimo de mi ser. Y yo no tengo ningún conocimiento de ella. Yo conozco lo que estoy pensando. Y Dios también. Por eso Dios ama, quiere la verdad en lo íntimo de nuestro ser. Y David reconoce que cuando la verdad llena nuestra intimidad, entonces Dios nos hace conocer su sabiduría. ¿Cierto? Es cuando Dios se manifiesta allí, lo ama tanto, lo quiere tanto, que cuando hay verdad, entonces Él revela sus secretos de sabiduría. Dice, y en el secreto me has hecho comprender sabiduría. Vamos bien hasta ahora, ¿verdad? Ok. ¿Les parece que debemos hablar un poquito de la contraparte? ¿Cuál es la contraparte? La mentira. Tampoco la mentira tiene definición, pero sí se puede pensar y se conoce qué es o qué abarca, qué implica, hasta dónde llega la mentira. La mentira abarca muchas cosas, tales como falsedad, engaño, falacia, chismes, hipocresía, medias verdades, excusas falsas, murmuraciones, falta de sinceridad, mentiras blancas o pequeñas o piadosas, fingimiento, pecados ocultos que aún no han sido confesados al Señor con arrepentimiento, ni ha habido dejación de los mismos. Los pecados ocultos que no hemos reconocido, que no le hemos confesado al Señor, que no nos hemos arrepentido y no los hemos dejado, eso también es mentir. Aparentamos delante de los demás, pero no podemos aparentar delante de Dios. Y yo quisiera que escuchen otra nota de la enciclopedia Wikipedia. Oigan lo que dice. Es la acción y efecto de decir algo diferente a la verdad. La mentira es una forma de eludir la realidad y por tanto la responsabilidad que tendría el afrontar la verdad de alguna u otra manera. Mentir implica un engaño intencionado, consciente, y estudios demuestran que el ser humano tarda más mintiendo que diciendo la verdad. No lo estoy diciendo yo. Que el ser humano invierte más tiempo en mentir que en hablar la verdad. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué piensan? ¿Es así o no es así? Ahora, la Biblia dice que la boca habla de la abundancia del corazón. ¿Están de acuerdo con eso? Y si la abundancia de palabras es de mentira y de hechos y de actitudes es de mentira, ¿qué hay realmente en el corazón? ¿Cuál es nuestra intimidad? ¿De qué estamos llenos? Este santo templo, este templo viviente, templo de Dios, templo del Espíritu Santo, ¿qué tiene por dentro? ¿Aló? La cosa se está poniendo más seria ahora, ¿no? La mayor cantidad de nuestras conversaciones está llena de mentiras, de engaños, de excusas falsas. ¿De dónde viene la mentira?
de Satanás. ¿Quién gobierna este siglo? A este mundo, Satanás. Nosotros somos de otro reino, pero tenemos los vicios del viejo hombre. No tenemos el viejo hombre, pero tenemos los vicios del viejo hombre. Y para eso se nos ha dado el Espíritu Santo, para acabar con esos vicios. Y uno de los vicios principales es el vicio de la mentira. Y es grave, es mortal seguir viviendo con mentiras. Con tanta facilidad nos excusamos mintiendo. El esposo miente a la esposa miente a su esposo, los hijos a los padres a los hijos, aún los chiquiticos reciben mentiras de los padres. El incumplimiento es una mentira, falta la palabra. El prometer para no cumplir, eso es mentir. Aún si le promete que le va a castigar y no le castiga, le ha mentido. Mayormente cuando le promete regalos y una y otra cosa y tampoco cumple, eso es mentir. Razón tienen los estudiosos para decir que la raza humana invierte más tiempo mintiendo que diciendo la verdad. Ahora usted puede pensar, esto es difícil, pastor, vivir la vida cristiana es difícil. Eso depende cómo tú lo miras. ¿Sabes por qué? Porque tú no eres de este mundo. Y yo tampoco lo soy. Estoy en este mundo. Dios no me ha abandonado ni me ha entregado aquí para vivir solo, sino que Dios ha venido a vivir en mí por medio de su Espíritu Santo. Y una de sus tareas principales es guiarme a toda la verdad en el nombre de Jesucristo, que es la verdad. El problema no es lo difícil que es vivir, el problema es que nosotros no dependemos del Espíritu Santo. Nosotros no estamos dependiendo del Espíritu Santo. Nosotros no llevamos una vida de oración, no estamos en el secreto de Dios permanentemente. David aprendió que Dios ama la verdad en lo íntimo. Y David aprendió que en lo secreto, en lo íntimo, Dios revela sabiduría. La sabiduría para vivir de conformidad con la palabra de Dios. Hermanos, tú hoy debes tomar una decisión. Seguir viviendo de acuerdo con las mentiras de Satanás y del mundo y de esas malas costumbres del viejo hombre y de la carne, o definitivamente vivir como lo que eres, una nueva creación en Cristo Jesús. Y vamos a terminar hoy, cuando llegue el momento de terminar, mostrándole con Biblia en mano la grandeza de esa nueva creación que hay en nosotros. Amén. Todas las cartas apostólicas que muchos de ustedes ignoran, perdónenme que se lo diga así porque yo sé que hay muchos cristianos que no les gusta leer la Biblia, pero es tiempo de que se habitúen ya, que tengan hambre de la palabra de Dios. ¿No les parece? Que dediquen tiempo. Es más rico dedicarle tiempo a las cartas apostólicas que a novelas y a películas y a cosas que muchas veces no le dan ningún crecimiento espiritual, ni ninguna formación académica, ni intelectual, ni ningún beneficio en ninguna forma. Sería bueno ser más sabios y dedicar tiempo a la palabra de Dios, porque en ella aprendemos cosas muy importantes. Las cartas apostólicas nos enseñan que no debemos mentir en nuestras conversaciones, que debemos hablar siempre la verdad, ¿cierto o no? La verdad no es cuestión, como dije hace un momento, de estar haciendo una ceremonia o de fingiendo.
ni de vestirse simbólicamente. ¿Saben? La verdad es Jesucristo en nosotros, como la fuente a través de la cual podemos ser fortalecidos para no mentir, sino para hablar la verdad. Repito eso, cáptenlo bien. La verdad es Jesucristo en nosotros, como la fuente en la cual podemos fortalecernos para no mentir, sino para hablar la verdad. Para hablar siempre la verdad. ¿Qué dijimos? ¿Cuál es la primera arma? Está representada en la armadura del soldado romano ¿con qué? Con el cinturón. Para asegurar ¿qué? Toda la armadura. El soldado puede vestirse con todas las demás partes de la armadura. ¿Qué le sucede si no se coloca el cinturón? ¿Están captando el mensaje? Podemos tener las demás armas de la armadura, pero si no colocamos el cinturón, ¿qué va a pasar? Y también les dije que no podemos vencer a Satanás ni sus ideas ni nada de esas cosas con sus propias armas, tienen que ser con armas más poderosas. Y la verdad es una de ellas. Así que debemos ser hombres y mujeres de la verdad y hablar siempre la verdad. ¿Sí? ¿Alguien me puede decir? Yo no le estoy oyendo bien, a ver. Ok. Qué bueno que me mencionas eso. Voy a decir ahora 3 cosas con relación a estas cosas, a esto que acaba de decir. Dice la Escritura que debemos llamar las cosas que no son como si fueran, ¿cierto? Yo quiero que sepan que la vida cristiana no se basa en las cosas que nos imaginamos, sino en las que están reveladas en la palabra de Dios. ¿Aló? De manera que si Dios te dice algo conforme la palabra, aun cuando tú no la veas, tú la confiesas como que es. No lo que tú te imaginas. No vas a soñar con un carro de tal color, ni una casa aquí, una casa acá, como nos mandan a soñar. No es cuestión de soñar, es cuestión de soñar en cierta manera, sí, pero con lo que Dios te ha dicho, con lo que te ha revelado en la palabra. No es con el sueño que tú te imaginas, es con el sueño ya revelado en la palabra para tu vida. ¿Les queda claro eso? Por eso vale la pena la observación. Y ahora viene a mi mente otra cosa. ¿Aprueba la Biblia la mentira? No. Sin embargo, escúcheme bien, hay algunas cosas que se identifican con la mentira o con el engaño, en donde la Biblia sí le da su aprobación. Pero son específicas y son legales. ¿Sabe a qué me refiero? A las estrategias de la guerra. Las estrategias se usan solamente en guerra y en la defensa de una nación o de personajes especiales de dichas naciones. Y se admiten como tal. Pero en la vida del cristiano, en la vida diaria, esas estrategias no son para practicarlas. Por ejemplo, acerca de la guerra, ¿la Biblia prohíbe matar a las personas, sí o no? Dígame, ¿lo prohíbe o no lo prohíbe? Pero en guerra está permitido y aprobado, aún por el mismo Dios. No hay contradicción de la Biblia. ¿Por qué? Porque tú no vives en guerra.
Vivimos en una batalla, pero espiritual. Y esa batalla espiritual no es contra seres humanos. Esa batalla espiritual es contra fuerzas del mal que gobiernan a los seres humanos. Y contra esa batalla espiritual nosotros podemos vencer solo con la verdad. ¿Les quedó claro eso? Muy bien. La palabra de Dios, escúchenme, todos tenemos que conocerla. No podemos estar satisfechos con una enseñanza dominical y otra entre semana y una simple lectura en la casa. Hay que dedicar tiempo a la palabra, estudiar la palabra. Yo me he propuesto, y lo hago la mayoría de las veces, no desayunar hasta cuando haya orado y estudiado la palabra. Es como una disciplina y me ayuda mucho. En efecto, nosotros, mi esposa y yo, acostumbramos no desayunar muy temprano, porque venimos muy temprano, entonces preferimos no desayunar allá. Pero ese tiempo de desayunar lo dedicamos a la oración y a la palabra de Dios. Yo leí ya el capítulo de hoy, de Ezequiel 1, y me bendijo. Me llevó a un punto de adoración a la grandeza de mi Dios. Si no lo has leído, léelo. Ezequiel capítulo 1, la porción que corresponde hoy. La palabra de Dios es poderosa en Cristo para derrotar todas las armas del diablo. Tenemos que conocer la palabra, tenemos que estudiar la palabra, tenemos que memorizar la palabra, tenemos que ser humildes frente a la palabra, tenemos que obedecer la palabra, tenemos que vivir conforme a la palabra. ¿Estamos de acuerdo? Pero lamentablemente no lo hacemos y vienen las consecuencias. Todos nosotros debemos ser fortalecidos diariamente en la comunión personal del Señor Jesucristo, a través de su Espíritu, en oración, en humildad, en obediencia a la voluntad de Dios conforme a su palabra. Les prometí terminar, y voy a terminar, con un pasaje de la Biblia que es contundente. Para ver si le queda alguna duda, tiene que acabarse con ella. Efesios capítulo 4, versículos 24 y 25. Efesios 4, 24 y 25. Lo voy a leer una vez y luego voy a tratar de explicarlo. Dice: vestíos del nuevo hombre que ha sido creado a semejanza de Dios, en justicia y santidad de verdad. Por lo tanto, habiendo dejado la mentira, hablad cada uno con su prójimo la verdad, porque somos miembros los unos de los otros. Mire lo que dice, que tú y yo debemos vestirnos espiritualmente, ¿de quién? Del nuevo hombre. Oigan eso, ¿debo vestirme de quién? Del nuevo hombre, oigan, que ha sido creado. ¿Cómo ha sido creado el nuevo hombre? A la semejanza de Dios, ¿en qué? En justicia y santidad de la verdad. ¿En qué se ha fundamentado la creación del nuevo hombre que hay en mi vida? ¿En qué? Conforme la imagen, la semejanza de Dios, en la justicia y en la santidad de la verdad. Así ha sido formado, creado el nuevo hombre. Escúchame bien. Nosotros, tú y yo, no somos seres reformados.
el viejo hombre fue crucificado y murió y no resucitó. Quedaron las mañas, las malas costumbres, los vicios del viejo hombre, sí se manifiestan. Y ahí es donde el Espíritu Santo ha venido para perfeccionar, para ayudarnos a ajustarnos cada día a la nueva creación. Escúcheme, yo no he sido transformado en la cruz del Calvario, tú tampoco. Tú y yo no fuimos transformados en la resurrección con Cristo. Tú y yo hemos sido creados de nuevo, creados. Somos una nueva creación. Y esta nueva creación está basada a la imagen de Dios, está hecha a la imagen de Dios, en la justicia de Dios y en la santidad de Dios, conforme a la verdad de Dios. Eso somos nosotros. ¿No les parece eso demasiado maravilloso y glorioso? Para darle toda la gloria a Dios, pero también para valorar lo que somos y lo que tenemos, para que vivamos de acuerdo con la nueva creación, de acuerdo con la naturaleza de Dios y no con la naturaleza de la mentira que teníamos antes, que quedó ya en la cruz. Por lo tanto, dice, hablad, dejando la mentira, dice, dejando la mentira. Ya la mentira fue crucificada con Cristo, ¿cierto o no? Y con el viejo hombre. Ahora resucitamos a la verdad, a la nueva vida. ¿Qué es lo que ocurre? Nos hemos creado, nos hemos levantado, nos hemos vivido en una cultura de mentira. Y esa cultura de mentira ha llenado nuestras vidas y por eso vivimos siempre echando mentira, diciendo mentira, hablando mentira y practicando la mentira en todas sus formas. Pero necesitamos tomar en serio lo que ahora somos, una nueva creación, con una nueva cultura, no una cultura humana, no una cultura de los hombres, no una cultura de este mundo, sino con la cultura del reino de Dios. Y para que eso se haga efectivo, necesito implantar la palabra de Dios en mi vida. Necesito depender del Espíritu Santo, porque Él es el Espíritu de verdad que ha venido para guiarme a toda la verdad en Cristo Jesús, conforme a la palabra. Necesito dedicar tiempo a la oración, es decir, al secreto, a la intimidad con Dios, para que Dios obre en mi vida, para que Cristo se manifieste en mi vida y para que el Espíritu Santo perfeccione mi vida. El Espíritu Santo comenzó la buena obra en mi vida y el Espíritu Santo la perfeccionará hasta el día de Jesucristo conforme a la voluntad del Padre. El primero que vino a mí fue el Espíritu Santo para convencerme de pecado, de justicia y de juicio, para prepararme para recibir el mensaje del arrepentimiento, el mensaje de salvación. Y luego me presentó a Jesucristo como la solución, como mi Salvador y mi Señor. Y luego obró también para producir en mí la nueva vida en Cristo y el nuevo nacimiento. Y ahora que soy un hijo de Dios, nacido de nuevo, el Espíritu Santo no me ha abandonado. Dios lo ha dispuesto para que sea el regalo más grande que he recibido después de la salvación en Cristo, para guiar mi vida hasta el día de Jesucristo, todos los días, a toda hora. La palabra es clara y contundente, ¿cierto o no? De manera que, hermanos, vaciémonos de tanta llenura de mentira del mundo y de Satanás y llenémonos de la palabra y de la presencia del Espíritu y de la palabra escrita, de la presencia de Dios, para que de la abundancia del corazón hable la boca la verdad de Dios. Y esa sí es responsabilidad nuestra. Y debemos hacerlo. Alguien me recordó algo que es interesante. De pronto no me lo sé como debe ser, pero les voy a decir lo que sé.
que un creyente se acercó al pastor después que el pastor habló de la verdad y le dijo: pastor, esto es imposible, vivir en la verdad. Y el pastor le dijo: sí, es imposible. Toda la vida diciendo verdad, sí, es imposible. ¿Será posible que yo pueda ser un hombre de verdad por un año? Y el pastor le dijo: es imposible. ¿Será imposible que yo viva la verdad un mes? Y el pastor le dijo: sí, es imposible. ¿Será imposible que yo viva en la verdad un día? Y el pastor le dijo: sí, es imposible. 24 horas. Una hora, también es imposible. Un minuto, también es imposible. ¿Puedo vivir la verdad y hablar verdad un segundo? Y el pastor le dijo: sí. Entonces vive tu vida segundo a segundo diciendo la verdad. ¿Aló? ¿Es imposible decir la verdad en un minuto, un segundo? No, no es imposible. Entonces la vida hay que vivirla, ¿qué? Segundo a segundo, en la comunión con el Señor. Amados, ¿a cuánto les ha hablado Dios hoy? ¿Para olvidar esta palabra? ¿Para salir de aquí comentando que fue buena palabra? ¿O como me dijo alguien por ahí, cada vez que predicas me golpeas? ¿Para eso? Dígame, ¿para eso? No, ¿para qué? Yo veo en todo esto la ternura de Dios. Yo veo que Dios me ama, pero increíblemente. Su amor es tan inmenso que quiere lo mejor para mí, pero también para ti. Si hemos vivido hasta hoy ignorando estas verdades, si hemos vivido hasta hoy llenos de mentira, llenos de la manifestación satánica en nuestras vidas, hoy podemos cortar con eso e iniciar una nueva vida conforme la verdad de Dios, como nueva creación que somos en Cristo Jesús, como templos vivientes donde reside el Espíritu de la verdad para guiarme a toda la verdad, conforme su palabra. ¿Podemos o no podemos? A ver, mis amados, alguien me dijo: todo lo que un cristiano necesita para ir al cielo es recibir a Cristo como Señor y Salvador. Y eso es verdad. Pero para vivir una vida que le agrada a Dios aquí en la tierra, ese es el punto de partida, recibir a Cristo como Salvador. El punto de partida. Si no fuera así, ¿para qué la Biblia nos enseña cómo debemos vivir cada día? Segundo a segundo.